Salmos. Sean todos bienvenidos. Qué bendición que llueva. No solo nosotros la necesitamos, también nuestra gente que trabaja la tierra y en todas aquellas empresas donde necesitan el agua. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 128. Versículo número 128. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, hoy suplicantes, igual que nuestras peticiones que acabamos de orar. Venimos también hoy suplicantes para que tú nos enseñes tu palabra y nosotros tengamos la capacidad de entenderla, de recibirla. Todos los que estamos aquí la necesitamos. Señor, sé propicio. También queremos bendecir la vida de nuestra hermana Liliana Rodríguez, que tú le concedes cumplir un año más de vida. Donde se encuentre, prospérala, cúbrela, guárdala. La petición de nuestra hermana Patti, Señor, que tú la bendigas en gran manera. Como iglesia la bendecimos a ella y a su familia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este privilegio hermoso que nos concedes de escudriñar tu palabra y poder recibir de ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Padre, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hoy, con la ayuda del Señor, tocaremos el último punto del tema que estamos desarrollando. No sé si podré, con la ayuda del Señor, terminarlo este día. Parece difícil, porque tenemos la bendición de no correr en el estudio. El tema que estamos desarrollando es en posición de evaluar la palabra de Dios. Hago siempre énfasis porque no podemos dejar de perder de vista, no podemos perder de vista el tema, cada una de las cosas que se están tratando. Tiene que ver y es muy importante estar consciente de tener una posición en la cual nosotros podemos evaluar la palabra de Dios, pues esto traerá grandes beneficios a nuestra vida. Es duro para los que preparamos el estudio, al igual que al preparar una predicación, al igual que al preparar un seminario y cualquier tipo de evento en el cual se necesita enseñar la palabra. ¿Por qué es difícil? Porque somos los primeros en darnos cuenta y reconocer que nos falta mucho que cambiar en nuestra vida. También se nos olvida mucho lo que aprendemos. Y es por eso que es muy importante no dejarse de congregar y los que enseñamos estar conscientes de no dejar temas que ya se han enseñado en otras ocasiones por el hecho de creer de que ya lo sabemos. Se nos olvida. Y aparte de ello, el crecimiento y la maduración que se puede ir teniendo como ministro y como pueblo, van saliendo cosas nuevas. Por eso es muy maravilloso la parábola del Señor, cuando encuentra un tesoro y de ahí saca cosas viejas y cosas nuevas. Y en su momento hemos aprendido qué significa eso. Es muy importante reconocer, ya que estamos viendo el último punto, muy importante ver que hemos estudiado una posición de obediencia. No podemos evaluar la palabra de Dios si no tenemos nosotros una posición de obediencia. Y en esto vimos dos cosas, la dicha y también la confianza. Dos cosas, de hacer juicio y hacer justicia. Esto es lo que nos lleva a nosotros en esta obediencia a tener una posición de la cual nosotros podemos evaluar la palabra de Dios. Y de segundo,
estamos terminando con el punto de hoy, una posición de sumisión. No solo es obediencia, sino también estar conscientes de que debemos de someternos. Entonces también hay una posición de sumisión. Una de las cosas más difíciles para el hombre es la obediencia, pero aún hay otra más difícil, que es la sumisión. Porque muchos, como hemos aprendido, podemos ser obedientes, pero no sumisos. O sea, podemos hacer las cosas, pero la actitud con lo que nosotros la hacemos, Dios la ve. Podemos engañar al hombre, al ojo del hombre, pero no podemos engañar a Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos no solamente a obedecer, sino a someternos. Tenemos que tener una posición de obediencia y una posición de sumisión. Y es por eso que algunos no comprendemos por qué hacemos lo que se nos manda, pero cuando hacemos lo que nos manda nosotros no crecemos, no prosperamos, no somos tomados en cuenta. Pero es porque es el Espíritu de Dios el que se mueve y tiene que ser así. De lo contrario, hubiera mucho engaño que hace daño a nuestra propia vida. El Señor tiene que poner en el corazón de sus siervos, en el corazón de sus siervas, para poder tomar en cuenta a aquellos que son obedientes y sumisos. Porque muchos pueden ser obedientes, pero en la sumisión dejan mucho que desear. Entonces a esto ya no se les delega, porque su actitud echa a perder lo que hacen. Entonces, al tener esta posición de sumisión, ya vimos que David primeramente fijó la meta. Qué importante, fijar la meta. Fijar la meta en el hecho de alcanzar, en el hecho de llegar al conocimiento. Él estableció una meta, fijó una meta, conocer. No solamente la letra, conocer la revelación de esa letra, conocer el propósito de esa palabra. Y en esa medida, él iba a conocer a Dios. Y después, fija el tiempo. Y fija el tiempo para que ese conocimiento nos lleve a apartarnos cuando nosotros estamos siendo estorbos. Dejar que el Señor obre en nuestra vida. De ahí, fijando, que es el punto que hemos estado desarrollando, fijando el corazón, en el cual lo revela que él llegó a amar la palabra de Dios más que el oro, y el oro fino o purificado. O sea, llegó a amar más la palabra. Y hemos llegado aquí a el último punto, que es fijando el valor. Y es lo que voy a comenzar. Fijando el valor. Luego de haber fijado su corazón para valorar la palabra de Dios por encima de todas las cosas, pero ¿cuáles cosas? Todas aquellas cosas que son valiosas, pero al ojo, al corazón del hombre. Aquí entramos a un punto todavía por encima de fijar el corazón. Esto que vamos a tocar hoy sobrepasa, porque él pudo darle valor a la palabra de Dios en cuanto a las cosas valiosas que nosotros ya las estudiamos. Ahora, David se encuentra en posición de evaluar la palabra de Dios según se aplica correctamente en todo aspecto de la vida. Oiga, ya no está hablando de cosas valiosas, ya no está hablando de riquezas, sino por encima de todas las cosas, por sobre todas las cosas. Por eso dice él, por eso estimé rectos todos tus mandamientos, oiga, sobre todas las cosas. Significa que el valor a lo material ya quedó atrás. El valor a lo material ya quedó sin ningún valor al compararlo con esto. Porque hay otras cosas que no se miden por el valor que tienen en cuanto a valor monetario. Hay otras cosas que son mucho más importantes. Y es por eso que él está fijando el valor. ¿A qué cosas? A todo lo que se hace o es en todo aspecto de la vida. Entonces, nuevamente vemos esa frase.
en el versículo número 28 al principio. Por eso, fíjese qué tremendo, aquí la volvemos a encontrar, esa palabra, esa frase, por eso. Entonces, este versículo forma parte de la conclusión de David. Hasta el versículo número 127, todo lo que hemos estado escudriñando hacia atrás, y especialmente del 121 hasta este 128, donde hemos visto una posición de obediencia, una posición de sumisión y todo lo que conlleva estos dos aspectos. Y él llega, por eso, ahí viene a concluir. Es como decir, a causa de... hay un contexto, y esto lo estuvimos viendo no sé qué día de estos de la semana. Hay un contexto, hay algo muy fuerte atrás. Por eso, decíamos, por eso yo no dejo de congregarme. Por eso yo estoy estudiando. Por eso yo soy responsable en el trabajo. Por eso yo me levanto muy de mañana. Por eso yo trato de no venir muy tarde. O sea, hay una razón. Entonces David hasta el 127 termina, y el 128, cuando él va a fijar el valor sobre todas las cosas, él inicia y dice, por eso. Ahora, no sé si lo mencioné la vez anterior, pero ¿qué tiene que haber en nuestra vida? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida? ¿Qué tiene que perderse en nuestra vida? ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros tengamos y lleguemos a la conclusión de decir, por eso? Como cuando estábamos pequeños o adolescentes, o cuando nosotros como padres se los dijimos a nuestros niños o adolescentes, por eso yo no te doy permiso. Por eso yo no quería que fueras. Por eso te obligué a que llevaras la capa. Por eso te puse las botas de hule. ¿Comprende? Por eso yo te voy a traer a la escuela o al colegio. Por eso yo no te doy chatarra. Por eso yo no tomo Coca-Cola. Y así todo ese montón de cosas que no son buenas para el cuerpo humano. Entonces, comprende ese por eso. Ahora, usted tiene todo el contexto en la vida de David, en la cual dice, por eso es encima de. Ese por eso se ocupa también sobre. Está sobre, oiga, está sobre. O si no, el hebreo también da otra palabra, a causa de. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decidir? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que valorar hasta cuando a causa de que me enfermé, a causa de que perdí, a causa de que me robaron, a causa de que me golpearon como a la Sulamita? Qué tremendo, hermano. Si nosotros pudiéramos ver y sacar, lamentablemente no tenemos el tiempo para quedarnos en una sola cosa, pero qué tremendo es saber de que los guardas de la ciudad la golpearon cuando había alguien que la estimaba. Y esa palabra es muy importante en esta noche, el estimar. David dice, por eso estimé. Mire qué importante esto. Entonces, él se colocó en posición de evaluar la palabra de Dios de modo correcto. Y esta es su conclusión. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas. Oiga, aquí no está hablando de cosas materiales. Sobre todas las cosas. Entonces, empecemos con la palabra estimé. Del versículo 128. Por eso, ya sabe todo el contexto, estimé. ¿Qué es estimar? Estimar es valorar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que vivir? ¿Qué nos debe de pasar para estimar? ¿Que acaso tenemos que ser como la Sulamita para poder valorar? ¿Para poder estimar? Pero no solamente, y como aquí el estimar no es en lo material como el anterior que habla del oro puro. Aquí es otra concepción.
Aquí ya es otro sentir. Aquí ya no es dinero. Aquí vemos que David valora, David considera, David concluye, porque la palabra se usa para valorar, considerar, concluir. Cuando dice por eso concluyo, al decir por eso estimo o estimé, como está escrito, por eso estimo, por eso valoro, por eso concluyo. ¿Y qué se necesita para concluir? ¿Qué es lo que se necesita para concluir? O sea, para llegar a la conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que pasar para que lleguemos a concluir algo que debemos de decidir y que le estamos fijando un valor? ¿Por qué hasta hoy le estamos fijando el valor? ¿Hasta que ya lo hemos perdido? ¿Hasta que ya no lo tenemos? ¿Hasta que ya no tenemos la oportunidad? Como muchos y todos los creyentes pasamos por este periodo donde no valoramos, donde no estimamos, donde no concluimos, donde no nos amanece, donde no nos damos cuenta, donde no vemos, donde no creemos. ¿Por qué? Porque somos sabios en nuestra propia opinión y no hemos podido llegar a tener una posición de obediencia que es difícil. No digamos una posición de sumisión. Si como hijos de Dios y como hijos naturales, o sea, aquí en lo humano, qué difícil es ser obediente, hermano, si la obediencia es aprendida. Y lamentablemente nuestros padres no nos enseñaron y no enseñamos y no enseñaremos a aprender obediencia a nuestros hijos porque somos sabios en nuestra propia opinión. Pueden más los rudimentos del mundo que la palabra de Dios y tenemos que ser tratados de una manera para poder llegar a decir, por eso enseño a mi hijo. Por eso le estoy enseñando a aprender obediencia. Si el Señor Jesús aprendió obediencia, que era perfecto, que no venía torcido por naturaleza, como todos los que nacemos de mujer. Imagínense, Él era perfecto, Él era santo, Él no era contaminado, ni siquiera tenía absolutamente nada de la sangre de su madre María. Y nosotros como padres somos sabios en nuestra propia opinión. Y vamos a buscar un sistema, vamos a buscar un libro, vamos a buscar algo. Vamos a buscar un profesional. Cuando David dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Ahora, los efectos no se dejan ver tarde. Los efectos se ven rápidamente. El que tenga oídos. Entonces, no solo concluir, sino juzgar. Por eso juzgo rectos todos tus mandamientos sobre las cosas. Pero ¿cómo vamos a juzgar? ¿Cómo vamos a concluir? ¿Cómo vamos a considerar? ¿Cómo vamos a valorar? ¿Cómo vamos a estimar si no conocemos su palabra? ¿Y cómo nuestros hijos van a obedecer si no saben qué es obedecer? ¿Y cómo nuestros hijos van a ser sumisos si no saben qué es sumisión? ¿Ve cuál es el problema grave de la iglesia? Por eso en todos los tiempos los avivamientos han venido por medio de tratos. La obediencia ha venido después del trato. La sumisión ha venido después de la humillación. Porque antes, bueno, eso no lo voy a mencionar. Pero no aprendemos. Lamentablemente no atendemos. Esta palabra también es juzgar. Llegar a una decisión en cuanto al valor de algo. Eso es lo que David aprendió y llegó a concluir. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos porque es muy amplio este estimé.
estaba viendo en el hebreo y estaba viendo inclusive en el griego, pero más en el hebreo, es una infinidad de palabras para estimé, estimar, estimado, estima, etc. Es una variedad, pero veamos algunos ejemplos. Fíjese que en Romanos 14:5, el sentido de la palabra estimar, aquí vemos que Pablo habla de la forma en que juzgamos los asuntos de la vida. Y ahí la palabra griega es crino, con K, crino. 14:5, 14:5. 14:5, no 15. Gracias. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro, ahí la palabra juzga. Se fijó que en el hebreo también se podía ocupar juzgar, ¿verdad? Así como concluir. Entonces dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga. Ahí viene la palabra de que estamos estudiando. Otro juzga iguales todos los días. Oiga, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué vamos a ver de esto? Bueno, propiamente la palabra ahí, crino, es distinguir. Ahora, cuando estimamos, ¿no es que estamos distinguiendo? Al distinguir, ¿no comparamos? Hermano, cuando uno ha vivido muchos años sobre esta tierra, usted puede distinguir entre una persona y otra. Ahora, lamentablemente, no sabemos juzgar, a veces lamentablemente no sabemos valorar. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento, y como aquí estamos hablando especialmente de la palabra de Dios, y también no tenemos experiencia, y la palabra de Dios me permite discernir, me permite juzgar, la palabra me da a mí la sabiduría, esa posición de obediencia y esa posición de sumisión, si la tengo, me permite esa palabra poder juzgar, o sea, madurar. El que juzga iguales todos los días, ese es el maduro. Y el maduro se caracteriza en que no debe de juzgar o no juzga. El que juzga es el inmaduro. Entonces uno hace diferencia entre día y día. O sea, qué tremendo, porque ¿cuánto no hemos llegado a la conclusión de que todos los días son iguales? A mí me ha costado, no es que no lo supiera, pero el hecho de hacerlo como debería ser, a mí me ha costado saber que el martes no es mejor que el jueves, ni el martes y el jueves es mejor que el domingo, ni el domingo es mejor que el martes y el jueves. Es que yo voy a servir el martes, es que el domingo yo me preocupo en venir bien arreglado porque es el domingo. ¿Por qué? El maduro ha llegado a la conclusión, ha llegado a juzgar, ha llegado a valorar que su servicio del martes, del jueves, domingo en la mañana, domingo en la tarde y cualquier evento del día sábado son iguales todos. O sea que el martes no se va a echar desodorante, pues. Todos los cultos son iguales para el maduro. El inmaduro juzga entre un día y otro día, entre un culto y otro culto, entre un evento y otro evento. Amén. Entonces, por implicación, bueno, en crino estamos, distinguir, ¿verdad? Distinguir, decidir también, mental o judicialmente. Por implicación, tratar, condenar, castigar. También se ocupa para pensar, resolver, acordar, determinar, diferenciar. La palabra ahí, crino. Entonces, en el contexto del pasaje, Pablo describe cómo tratar con las opiniones de creyentes inmaduros. De alguien que ha crecido, o que ha madurado, entonces está en una posición. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo describe cómo tratar con las opiniones de creyentes inmaduros. ¿Por qué? Algunos de ellos aún consideraban que ciertos días eran muy importantes.
Y óigame, qué difícil es despojarnos de esa tradición. Qué difícil es. ¿Qué diferencia tiene en que usted ama más a su madre el 10 de mayo con hoy o con ahora? ¿Qué diferencia? El inmaduro está esperando el 10 de mayo para decirle: mamá, la amo. Pero el maduro todos los días le dice: mamá, te amo. Y si necesita una refrigeradora, no se la va a dar hasta el 10 de mayo, se la va a dar ya. Si puede, ¿verdad? Otros habían madurado y comprendido que no existe diferencia entre un día y otro. Hermano, que tiene que ver algo, sí, tiene que ver mucho con lo de David. Porque estamos viendo ejemplos del Nuevo Testamento en cuanto a poder distinguir, en cuanto a estimar, en cuanto a valorar. Porque David pudo estimar la palabra por sobre todas las cosas. Y ya no de una forma material. En este caso, el juzgar o estimar se define como estar plenamente convencido de algo en su propia mente. Estar convencido plenamente, a eso lo quiero llevar en cuanto al versículo 128 del Salmo 119. Estar convencido en mi mente de que es lo mejor. O, si no, como estar plenamente convencido de que no hay nada que esté sobre la palabra de Dios. Sobre todas las cosas. Aquí viene el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros no sabemos decidir. Para nosotros, al igual que los de Romanos 14, hay días especiales. Pero también en Romanos 14 encontramos gente que todos los días tienen valor. Pero ¿quién tiene valor sobre todos los días? El que ha madurado. Ahora, el inmaduro aplica la palabra solamente a aquellas cosas que le competen, que le gustan, que le agradan, que quieren. Y el maduro, por sobre todas las cosas, sean buenas o sean malas, la palabra está sobre todas las cosas, se rigen por todas las cosas. Deciden, estiman, valoran, concluyen conforme a la palabra y no conforme a su opinión. Y es por eso que esto les ayuda a que todas las cosas sean para bien. Amén. Gloria a Dios. Difícil llegar a este nivel. Y recuerde, estamos hablando de dos niveles, de dos posiciones. Cuando hablo de nivel, de dos posiciones: obediencia y sumisión. Si estas dos cosas no existen en nosotros o son mediocres, de igual manera, así será la valoración que nosotros hagamos, tanto primeramente como de meta, como de tiempo, como de corazón y como de valor, que son las cuatro cosas que hemos visto nosotros. Y aquí cojeamos, aquí renqueamos. Aquí las cosas hacen que todo el tiempo nos estemos tronando los dedos, que estemos con aflicción. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. Hermano, ¿qué dice la palabra? La palabra dice esto, entonces ahí voy a confiar. Me beneficie o no me beneficie, me levante o me sepulte. Si me sepulta es lo mejor que me puede pasar. Si me levanta es lo mejor que me puede valorar. ¿Por qué? Que me puede pasar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo conforme a la palabra. He valorado la palabra más que todas las cosas. Y todo se rige por la palabra. No hemos llegado a ese nivel. No hemos. Pero deberíamos de llegar. Para nuestro bien. ¿En su mente está eso? ¿Está en su mente ese convencimiento? ¿De qué? ¿De servir? En su mente dice, no, me toca servir, si yo voy a apartar todo para servirle al Señor, porque es al Señor el que le sirvo. Hoy es día de culto, o sea, en mi mente estoy convencido.
Nadie me puede persuadir de lo contrario. Yo estoy en mi mente convencido de que no lo voy a cambiar. Pero siempre, no se valga de eso, pero siempre hablando del equilibrio que se necesita. Pero nosotros nos agarramos de cosas así para decir, no, es que no pude. No, bien podía. Lo que pasa es que fue demasiado indulgente consigo mismo. Vayamos a Filipenses 2, capítulo 3, que es el mismo sentido. Y siempre Pablo, 2:3 de Filipenses. Ahí encontramos otra vez la palabra estimar. Solo que en el versículo es de estimando. Y en el 119, 128 estimé. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando, valorando, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Hemos de dar mayor valor a los demás que el valor que nos demos a nosotros mismos. Ahora, ¿es fácil esto? Que todos los demás sean mejores que yo. Pues así es de difícil el valorar por sobre todas las cosas la palabra de Dios. Pero si aprendemos lo que David logró, entendió, entonces también Pablo lo entendió, lo comprendió, significa que también nosotros podríamos. Lo que pasa es que no queremos. Y no lo queremos es relativo. Amén, hermanos. Sí. La mayoría de las veces consideramos que nosotros somos más importantes que los demás. Esto es evidencia de un sistema de valores torcidos. Siempre que yo me considero mejor que otro, mi sistema de valores es torcido. Ahora, es bien interesante. ¿Y dónde comienza ese sistema de valores torcidos? ¿Quién me enseñó a mí a ser importante? ¿Quién me enseñó a mí que era mejor y soy mejor que los demás? ¿Quién me enseñó que no me dejara? ¿Quién alimentó mi orgullo, mi soberbia desde que era un niño? Entonces, ¿quién me torció? Mi mala enseñanza. Un sistema de valores torcidos. Por eso nuestros hijos muchas veces son incorregibles. Porque el sistema de valores que les hemos enseñado son torcidos. Porque no son conforme a la palabra de Dios. Algunos son conforme a la palabra de Dios. Unos 20, 30 son conforme a la palabra de Dios. Pero otros 10 millones es de otra cosa. Del mundo y de mis genes. Y de mi apellido. Lamentablemente. Dice estimando. Oiga, qué tremendo esa palabra. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Solo esa palabra al inicio, estimando. ¿Qué quiso Pablo decir con esto? ¿Qué podemos entender nosotros? Antes de complacerte con aquellas cosas en que tú sobresales, porque es cierto. Es que lo que estamos aprendiendo, y debe ser una verdad en nosotros, no significa que nosotros no tengamos cosas que sobresalen en nosotros que los demás no tienen. Usted puede tener una habilidad, y esa habilidad nadie la tiene. Eso es cierto, eso nadie se lo va a quitar, pero que lo alabe la boca del extraño. Eso usted tiene que estar sabedor y consciente. Sí, es cierto, eso no se puede quitar. La inteligencia que usted puede tener, el grado de estudio que usted puede tener, eso no se lo va a quitar nadie. Eso es una verdad en usted.
Entonces, ¿qué es lo que Pablo me está enseñando? Cuando yo he aprendido a tener un buen sistema de valores, y no lo he aprendido porque mis padres me lo enseñaron, sino porque hasta que vine al Señor, comencé a ser educado, tratado para que mi sistema de valores fuera cambiado. ¿Y cuál es el sistema de valores que me está enseñando el Señor? A que mires a los demás como superiores a ti. ¿Valdrá la pena eso? ¿Traerá algo de bueno eso? Claro que sí. Entonces, estimando, antes de complacerte con aquellas cosas en que tú sobresales, fija los ojos en aquellas en las que tu prójimo te aventaje a ti. ¿Entendió eso? Es que es cierto que usted puede tener una habilidad, pero no tiene todas las habilidades. Siempre hay otro. Yo me recuerdo que siempre oí en mi niñez, yo no sé por qué hasta las palabras y los consejos todo ha cambiado hasta en la forma de decir las cosas, pero siempre, ya va a encontrar su horma, decían. ¿Se recuerdan de eso, hermanos, de 15 años? Ya vas a encontrar tu horma, le decían. Especialmente aquellos que golpeaban a los débiles. Ya vas a encontrar tu horma. Y no se tardaba en llegar a esa horma. Amén. Un problema que todos tenemos de olvido es el tener en cuenta a los demás. Siempre lo olvidamos. Siempre creemos que somos mejores. Lo olvidamos. Y nosotros que somos enseñados por la palabra estamos bien conscientes y hacemos sentir a los demás que son pobres, y hacemos sentir a los demás inteligentes, y hacemos sentir a los demás que no son diligentes. 1:1 al 6. ¿Ya lo halló? Hasta el versículo 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y hasta el capítulo 31, el último versículo. Lo pudiéramos leer y nos diéramos cuenta que Dios quiere cambiar nuestro sistema de valores. Pero muchos tenemos años de estar en Cristo y nunca hemos leído todos los proverbios. Y se nos ha dicho, léalo en la mañana para que no cometa las estupideces del día. No lo lee en la noche para que no se dé cuenta de las estupideces que hizo en el día. Y muchos seguimos leyéndolo de noche. También Colosenses 3:16. Es que son estupideces, hermano. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Salmo 19:7. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No sé si voy a terminar con lo que voy a continuar. Este pedacito, no sé si aquí voy a terminar. Pero lamentablemente quiero decirle una verdad. Nosotros valoramos cosas que para Dios nada valen. Ahora, hoy usted y yo entendemos por qué, ¿verdad?
porque nuestro sistema de valores es torcido. Entonces, repito, valoramos cosas que para Dios nada valen. Las cosas que el mundo valora, para Dios carecen de valor. Igual nosotros, ¿qué cosas valoramos que para Dios nada valen? Ahora, me da tiempo, Lucas 16:15, y tal vez los hermanos después me la pueden poner en la BLS, NTV y NBI, si se puede, cualquiera de ellas. Lucas 16:15. Y póngale atención, hermano, y las versiones, si las encuentran los hermanos, nos van a dar un poquito de mejor comprensión. Mire qué tremendo lo que el Señor les dijo a los fariseos. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ellos se tenían como superiores a los demás. Qué tremendo. Y óigame, ahora quiero decirle algo. El Señor sabía eso. Usted y yo así somos. El Señor lo sabe. Entonces, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Oiga, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, cuando yo tengo un alto concepto de mí mismo, eso ante el Señor es abominable. Cuando yo me creo superior a usted, ¿cómo lo ve Dios eso? Como una abominación. ¿Y quién nos hace entender eso? Y siempre tratamos la manera. Quisiera que me den otra versión, si pueden. La NBI. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Qué terrible. Otra versión si la hay. Entonces Jesús les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Hasta ahí vamos a llegar con las versiones. Entonces, mire qué tremendo lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Le voy a decir 3 cosas. Qué bendición que tengo tiempo. Los fariseos actuaban píamente para que otros los admiraran, pero Dios sabía lo que había en sus corazones. Consideraban que la riqueza mostraba la aprobación de Dios. Y esto hasta el día de hoy es una doctrina. Y no de la palabra de Dios, sino una falsa doctrina. Hasta el día de hoy esto se enseña. Muchos creen que el estar bien económicamente es una aprobación de Dios. Muestra la bendición sobre nosotros. El Señor detestó sus posesiones. El Señor detestó su suntuosidad. El Señor detestó el desbordamiento de lujo, el desbordamiento de abundancia. Y quiero terminar con esto, hermano. ¿Por qué? Nosotros necesitamos saber esto. Quizás ya lo sabemos, pero se nos ha olvidado. Quizás ya lo sabemos, pero no nos ha hecho clic. ¿Por qué el Señor detestaba eso? ¿Por qué el Señor detestó la suntuosidad? ¿Por qué la abundancia? ¿Por qué la riqueza? ¿Por qué las posesiones? Inclusive, ¿por qué la posición? Y no de obediencia ni de sumisión, sino la posición que ellos habían alcanzado y que ellos se creían grandes y que tenían la aprobación de Dios. ¿Por qué el Señor detestó eso? Debemos de saberlo. ¿Sabe por qué? Aquí lo tengo yo. El Señor detestó sus posesiones porque motivaron el abandono de su verdadera espiritualidad.
entonces el Señor aborrece todo aquello que nos aparta de nuestra vida espiritual. Entonces es anatema. Entonces es abominación, aunque a los ojos de los hombres sea lo más sublime. Si eso te hace perder tu vida espiritual, eso es anatema, es abominación a los ojos del Señor. Tal vez la prosperidad gane el favor de la gente, pero nunca sustituirá la devoción ni el servicio a Dios. Amén. Ahora, ¿ve cómo esto lo podía manejar David? A David no se le señala de estas cosas. ¿Por qué? Porque él tenía una posición de obediencia y sumisión. Y esa posición lo hizo a él hacer juicio y justicia, y por lo tanto él tenía la dicha de hacer eso, por hacer eso. Y él fijó la meta, fijó el tiempo, fijó el corazón y fijó el valor. Vamos a llegar hasta ahí. Padre, gracias, Señor, en esta noche, porque creo, Señor, que somos entendidos. No hemos aprendido, Señor, a valorar, a fijar el valor. Y tu siervo David aprendió, Señor, cuando dijo: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Todo era medido por la palabra. Todo se decidía por la palabra. Todo se hacía por la palabra. Todo se destruía por la palabra. Todo se edificaba por la palabra. Hermanos, estamos en el proceso. En el proceso de alcanzar una posición de obediencia, de tener una posición de sumisión. Mientras no llegue a esa posición, mientras no lleguemos a esa posición, no tendremos la dicha de hacer juicio y justicia, y no tendremos la confianza de hacer juicio y justicia. Ni tampoco podremos fijar la meta. ¿Cuál fue la meta de David? Conocer su palabra. Pero no conocer la letra, conocer su palabra, su propósito, su rema. Por medio de esa posición, David pudo fijar el tiempo. El tiempo en que era en vano luchar con sus propias fuerzas. Fijó el tiempo en que él tenía que apartarse para que Dios obrara. Qué importante, hermano, es tener una posición para poder evaluar la palabra de Dios. Y llegará el tiempo en que usted y yo podremos fijar nuestro corazón. Y cuando estas cosas se han dado, entonces vamos a fijar el valor sobre todas las cosas. Vamos a estimar, como lo hemos estudiado en esta noche con mucha amplitud. Valorar, considerar, concluir, juzgar, llegar a una decisión en cuanto al valor de algo. A veces perdemos lo más por lo menos, porque no podemos estimar, no podemos valorar. Lo bueno lo cambiamos por lo malo, lo dulce lo cambiamos por lo amargo, y no hablo del paladar, porque sencillamente no hemos aprendido a distinguir.
Siempre la Sulamita me saca las lágrimas, porque me veo en ella para con mi Señor. Porque así somos los creyentes. Si no, no estaría en el libro de los Cantares. Así somos, no valoramos, no estimamos, no consideramos, no juzgamos cómo estaríamos con el Señor o sin el Señor. Señor, gracias por darme el hermoso privilegio de compartir tu palabra, Señor. Y también gracias porque puedo agradecerte, Señor, la bendición que hay un pueblo que busca tu palabra, Señor, que quiere o queremos cambiar nuestros valores, nuestro sistema de valores, porque estamos conscientes de que en muchas, si no todas las cosas de la vida, estamos torcidos, Señor. Padre, bendice a aquellos en gran manera que han comprendido en esta noche tu palabra, Señor. Y aquellos que nos atrevemos a enseñarla, Señor, que tu palabra no nos derrumbe del todo, para renunciar a este maravilloso privilegio que por tu gracia nos ha sido dado, Señor. Y que podamos siempre recordar que los demás son mejores que nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias.